Hola chicos, en este video les voy a explicar lo que estuvimos viendo de medidas de centralidad y también voy a agregar la parte de medidas de dispersión. Las medidas de centralidad son formas de representar un conjunto de datos, ¿sí?, por medio de un único valor, que uno espera que esté más o menos en el medio, que represente al conjunto. Nosotros vimos tres posibilidades: la media, que también se la conoce como promedio, la mediana y la moda. Cada una de esas tiene sus debilidades y sus fortalezas. La idea es que uno aprende a calcularlas y a interpretarlas, y también a saber cuándo sirve más una o cuándo sirve más la otra, ¿sí? Dependiendo de cómo estén distribuidos los datos, a veces coinciden, como pasa en el dibujito del medio, o a veces no, es más grande una, es más grande la otra, dependiendo de si tiene alguna asimetría o algún sesgo. Vamos a aprender a calcularlas y vamos a ver en qué casos conviene cada una. Primero la media o el promedio, que es el más conocido, seguramente ya saben calcularlo. Se tienen que sumar todos los valores y dividir por el número de datos. Se simboliza con una X con una rayita arriba. La forma de calcularla simbólicamente sería hacer eso. Lo que tenemos ahí arriba en el numerador es una sumatoria. Hay que sumar todos los datos conocidos. Ahí vendría a ser cada dato. Y después hay que dividir por el número de datos, que acá está representado con la letra N, como es típico. ¿Qué ventajas tiene el promedio o la media? Que es muy fácil, ¿sí?, de calcular. Es muy fácil también de utilizar, la gente está muy acostumbrada. También tiene como fortaleza que involucra todos los datos, o sea, aprovecha la información de todos los datos de la muestra. Y el significado viene a ser una especie de punto de equilibrio. De hecho, vamos a ver después que los desvíos respecto de la media de cada dato, si uno los suma todos, terminan dando 0. ¿Sí? O sea, la media realmente está en el medio de los datos que uno ha recogido, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, es muy sensible a la heterogeneidad de los datos. Es decir, vamos a ver que cuando uno tiene datos muy heterogéneos, la media va a dar un valor que por ahí ya no es tan significativo como cuando los datos son más homogéneos. Y también es muy sensible a los datos atípicos, que esto es una contra bastante importante. Quiere decir que si uno tiene una muestra de datos y aparece algún dato raro, ¿sí?, algún dato muy bajo o algún dato muy alto, va a mover el promedio, va a mover a la media un montón. Y por ahí va a hacer que sea menos significativa para representar al resto de los datos. Entonces, por ahí uno viene recogiendo una muestra muy bien medida, y con un solo dato atípico, mal medido o algún error, va a hacer que el promedio cambie de valor y que se pierda mucha información. Fíjense este ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos una muestra con 4 datos cuya media es 1,81. Voy a agregar un único valor atípico, ¿sí?, un solo valor bastante más bajo, 1,55, y fíjense cuánto cambió la media, ¿sí? La media se fue a 1,75. Y 1,75 no representa bien a esta muestra, porque fíjense que todos los valores realmente están muy cercanos, salvo el dato atípico de 1,55. ¿Sí? La muestra de arriba no tiene el dato atípico, claramente están todos cerca de 1,81. En cambio, la muestra de abajo, por haber metido un único dato atípico, la media cambió un montón y ya la media no está cerca casi de ningún valor, ¿sí? Entonces, la media se vio muy afectada por la incorporación del 1,55. Así que un dato atípico, un outlier, como se le llama también, afecta mucho el valor de la media y hace que pierda representatividad de los datos. También, ¿sí?, respecto a la heterogeneidad, vuelvo a mostrarles un ejemplo parecido. Fíjense esta muestra es muy homogénea, los 4 datos están bastante cercanos entre sí, la media te da 1,81 y ese valor representa bien lo que es la muestra esa. Ahora, fíjense esta muestra de acá abajo. La media también da 1,81. Sin embargo, fíjense que la muestra es bastante heterogénea. De hecho, ningún valor está cerca de 1,81. Tenés 1,64, 1,53, 2,17, 2,07. Tenés como dos grupitos de datos. Unos muy altos, que están por arriba de 2 metros. Unos muy bajos, que están alrededor de 1,60. ¿Sí? Entonces la media te queda 1,80 porque el grupito de los datos altos se compensa con el grupito de los datos chicos. Entonces la media te queda como en el medio de esos dos grupos. Ahora, la media no representa bien a ninguno de ellos, porque está bastante lejos de todos. Entonces, fíjense que acá la media dio el mismo valor básicamente, teniendo una muestra que es homogénea y que está bien representada por esa media, la de arriba,
y una muestra que es muy heterogénea con dos grupitos distintos y la media no está cerca de ninguno de ellos. Eso es lo que significa que es sensible a la heterogeneidad. Si vos tenés una muestra con todos datos muy cercanos entre sí, la media va perfecto. Si vos tenés una muestra donde tenés diferentes grupitos de datos, la media no va a representar bien a ninguno de esos subgrupos. Entonces, hay que tener cuidado con cuándo se usa el promedio. Bien, también vimos la moda. La moda es muy fácil porque es simplemente buscar cuál es el valor que más se repite en la muestra. Por ejemplo, fíjense en este dibujito, claramente hay tres personas con más o menos la misma altura, esa vendría a ser la moda. Es muy fácil de calcular y tiene una interpretación que es muy fácil. A una persona vos le decís, la moda es el valor que más se repite y lo entiende tranquilamente. Ahora, tiene varias contras, ¿sí? Vamos a ver que es muy sensible a cuántas personas tomás, porque puede darse la casualidad de que vos tomes personas que son parecidas y entonces encuentres un valor de moda en cierto dato, y después tomas una muestra con otras personas que también son muy parecidas pero con una altura diferente y la moda entonces te cambió un montón. Entonces, dependiendo de cuánto muestreás, dependiendo de qué grupo de personas tomes para hacer la medida, puede cambiar mucho el valor de la moda. Además de que puede ocurrir que muestras muy diferentes den la misma moda por simplemente una cuestión de que se repite por ahí un mismo dato, ¿sí? Entonces, voy a mostrarle ahora con ejemplos, como hice con la media, cómo podría pasar esto. Fíjense esta muestra, la moda es 1,81 porque se repite dos veces. Fíjense esta muestra, esta segunda muestra, que es muy diferente a la de arriba, y sin embargo la moda sigue valiendo 1,81 porque ese dato se repitió dos veces. Entonces, dos muestras bastante diferentes, pueden comparar dato por dato y van a ver que son bastante diferentes, terminan teniendo la misma moda por una cuestión de, básicamente, azar. Entonces, muestras diferentes por ahí, si vos les medís la moda nada más, no detectás ninguna diferencia, con lo cual la moda por ahí para este tipo de muestras no es lo mejor para representar el conjunto. No siempre además la moda termina estando en el centro. Acuérdense que la idea de una medida de centralidad es que el valor represente al conjunto. A veces lo que se repite es el mínimo o a veces lo que se repite es el máximo. Entonces vos te quedás con la moda, un valor que no está en el medio del grupo, sino que está en las puntas. Por ejemplo, en esta muestra la moda es 1,92 porque se repite dos veces. Y ese valor además es el máximo de la muestra. Así que la moda acá no está en el medio, no es una buena medida de centralidad, sino que de hecho me está dando el máximo. Yo les digo a alguien que tengo una muestra de personas cuya moda es 1,92 m y se va a imaginar que son todas personas muy altas. Y sin embargo, fíjense, en este grupo 1,92 de casualidad se repite, pero es el máximo en realidad. Están alrededor de 1,60, 1,70. Entonces, ojo, la moda es muy fácil de usar, muy fácil de interpretar, pero de vuelta es muy sensible, es decir, se puede ver afectada por cómo uno toma la muestra, se puede ver afectada por la presencia de repeticiones y además a veces no llega a detectar diferencias entre muestras, ¿sí? Otro problema además, un problema un poco más técnico, es que a veces no sabés cuál es la moda porque tenés varios valores repetidos. Por ejemplo, en esta muestra que tenemos acá tenemos repetido tanto el 1,72 m como el 1,60 m. En algunos libros se postula que, bueno, en este caso sería una muestra que tiene dos modas. ¿Cómo haces para comunicar eso y que la persona te entienda entonces cuál es la altura de ese grupo de personas? Si tenés dos valores repetidos, ¿cuál es más importante de los dos? En algunos otros libros directamente dicen que cuando vos tenés más de una moda tenés que hacer como que no hay moda en esa muestra, ¿sí? Entonces, ante la repetición o la aparición de más de dos modas, se vuelve más difícil interpretar cuál es la que verdaderamente describe mejor a la muestra. También vimos la mediana es el valor central en un conjunto de datos que esté ordenado. Fíjense en este dibujito, vos tenés ordenados de menor a mayor, de menor estatura a mayor estatura. La mediana viene a ser la altura justo de la persona que está en el medio de esa distribución. Es decir, la que tiene tantas personas más bajas como más altas en igual número respecto de él. Para poder obtener la mediana hay que ordenar la muestra sí o sí y hay que buscar el dato que esté exactamente en el medio. En el caso de muestras que tengan un número par de datos,
donde ninguno de los datos te queda bien en el medio, haces el promedio entre los dos valores que estén en el centro. Es muy robusta, ¿sí? Es muy robusta, quiere decir que incluso algún dato erróneo no la va a afectar, ¿sí? No tiene los problemas de la heterogeneidad o de los valores atípicos como tenía el promedio, por eso estadísticamente es un poco más robusta que lo que sería justamente la media. Fíjense esta muestra, si yo cometo un error y el valor de 1,81 por error lo registro como 1,31, la mediana directamente no cambia, porque si bien es un solo valor, como están ordenados de menor a mayor, mientras siga estando del mismo lado, no te va a cambiar la mediana, o a lo sumo te lo cambiará muy poquitito. Entonces, incluso un valor erróneo, un valor atípico, no te va a afectar el valor de la mediana, con lo cual no es tan sensible como eran las otras medidas. Además, no se ve afectada por la heterogeneidad de la muestra, porque dado que vos los ordenás los datos, siempre va a estar en el medio de ellos, es decir, va a tener el mismo número de datos mayor que la mediana que menor que la mediana. Aun si los datos están muy dispersos, la mediana tampoco se va a ver afectada por el hecho de que al ordenarlos, por más que estén dispersos esos valores, vos vas a encontrar bien el valor central. Es bastante tediosa de calcular y además no se presta tan bien a los cálculos como ocurre con la media. Después vamos a ver el tema de los intervalos de confianza y ahí la media es donde muestra su mayor potencia, en conjunto con otras medidas, mientras que la mediana para ese tipo de cálculos no nos va a servir. Vamos ahora a ver de medidas de dispersión. Esto no lo vimos en el apunte, así que lo vamos a introducir. Cuando se habla de medidas de dispersión, lo que estamos diciendo es valores que nos van a indicar qué tan amplia es la distribución de los datos, qué tan desparramados estén los datos o qué tan angosta sea la distribución de los datos. Por ejemplo, en la muestra A tenemos todos los datos muy agrupados alrededor de un valor central, es una muestra angosta. D ya es un poquito más desparramada, más amplia, y C es todavía más amplia, más desparramada. Las medidas de dispersión es un valor que te permite comparar muestras y decir cuál es más angosta o cuál es más amplia. Vamos a ver tres valores que en realidad terminan siendo nada más dos: el rango, el desvío estándar y la varianza. El rango es el más fácil de calcular y de interpretar porque simplemente es calcular la diferencia entre el valor máximo de la muestra y el valor mínimo de la muestra. En la siguiente imagen, por ejemplo, estamos viendo que el rango es un rango de 30 centímetros. El valor más alto, que es 1,80 m, si le resto el valor más bajo, que es 1,50 m, me da un rango de ese valor, 30 centímetros. Fíjense acá, tengo datos, el dato más alto es el que está en 8, el dato más bajo es el que está en 4, así que el rango es 8 menos 4, 4. Es muy fácil de calcular e interpretar y tiene como contra de que es muy vulnerable a los datos atípicos, tal como le pasaba por ejemplo a la media. Un valor que sea muy alto, raro por ahí, mal tomado quizás, o un valor que sea anormalmente bajo, hace que el rango cambie un montón y quizás no represente bien lo que sería la dispersión de la muestra. Fíjense, ahí tenemos una muestra, ¿sí?, de personas con diferentes alturas. Ese vendría a ser el máximo, el que marqué ahí en amarillo. Este vendría a ser el mínimo, el que marqué también en amarillo. Y el rango es la diferencia, es eso que está marcadito en verde. Fíjense esta muestra. Esta muestra, si uno ignora el dato atípico, que está ahí pintadito de celeste, es una muestra recontra homogénea. De hecho, las 6 personas, salvo la celeste, son todas de la misma altura. Esa muestra, si uno ignora el dato atípico, tendría un rango directamente de 0, porque el mínimo y el máximo serían el mismo valor. Sería una muestra recontra angosta y muy poco dispersa. Ahora, como apareció esa persona atípica, ese dato atípico anormalmente bajo en este caso, lo que ocurre es que el rango termina dando un valor muy alto, de hecho mucho mayor comparado con la muestra de la izquierda. ¿Pero tiene realmente la muestra de la derecha, que es mucho más dispersa, o simplemente se ve afectado el rango porque apareció esa persona baja? Fíjense, el máximo es ese, el mínimo te lo da el dato atípico, así que el rango termina siendo más o menos el doble que el otro. Sin embargo, la muestra, si ignoráramos el dato atípico, sería la más homogénea de todas. Entonces, el rango, con un solo dato raro que haya, va a cambiar un montón, con lo cual tiene este problema de ser muy vulnerable a que aparezcan valores anormales. El desvío estándar es una medida más utilizada. Básicamente es como una especie de promedio entre los desvíos respecto de la media.
¿sí? Se suele simbolizar con ds en español o con sd en inglés. A veces se usa una letra sigma. Hay diferentes símbolos para representar, o a veces directamente una s. Se calcula de esa manera y ahora vamos a ver cómo sería, ¿sí? Para que entiendan, los desvíos básicamente es la diferencia respecto de la media, respecto del promedio, ¿sí? Ahí tenemos marcado en esa distribución el promedio es 55, y las flechitas esas que están en rojo lo que me están marcando son los desvíos. Algunos desvíos son positivos porque algunos datos son más altos que el promedio, y algunos desvíos son negativos porque algunos valores son menores que el promedio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a promediar esos desvíos, sumándolos, vamos a tener que elevarlos al cuadrado esos desvíos para que todos queden positivos y no se anulen entre sí, y luego se divide por el número de datos, ¿sí? Por eso está esa n dividiendo en la cuenta. Ahora igual les voy a mostrar paso por paso cómo se hace la cuenta. Por último, se hace una raíz cuadrada porque de esa manera el desvío estándar termina quedando en la misma unidad de los datos. Si los datos son pesos en kilogramos, el desvío estándar también te queda en kilogramos, gracias a que hacemos esa raíz. Si no, quedaría en kilogramos al cuadrado. Si los datos son alturas en metros, el desvío estándar te queda en metros. Si los datos son ingresos en dólares, el desvío estándar te queda en dólares, y vamos a ver después que haciendo esa raíz cuadrada además, la interpretación del desvío estándar es muy piola, ya lo vamos a ver sobre el final del video. Vamos a un ejemplo rápido. Tenemos esta muestra de 5 datos, lo primero que necesitamos hacer es calcular, ¿sí?, con esos datos la media. Yo calculé la media, me dio 1,80 m. Entonces lo que hago con esa media es calcular los desvíos, es decir, qué diferencia hay entre los datos y la media. Por ejemplo, el primer dato es 1,81 m, la media es 1,80 m, quiere decir que ese dato 1,81 tiene un desvío de 0,01 respecto de la muestra. Y es positivo porque es más grande el dato que la media. En cambio, el segundo dato, que es 1,78 m, tiene un desvío de 0,02, y en ese caso es negativo porque el dato es menor que la media. Con los otros 3 datos hago lo mismo, calculo los desvíos y obtengo todos los desvíos respecto de la media. No puedo promediar estos valores porque algunos son positivos, algunos son negativos, y de hecho si intentara sumarlos me darían 0. Porque justamente la característica de la media es que hacía que los desvíos respecto a ella se anularan. De hecho, prueben de sumar esos 5 desvíos y van a ver que efectivamente les va a dar 0. Eso pasa con cualquier muestra, no es una coincidencia. Entonces, como no puedo simplemente sumarlos o promediarlos a los desvíos, lo que hacemos primero es elevarlos al cuadrado. Elevando al cuadrado, todos los números van a quedar positivos, ¿sí? Y ahora sí, esos desvíos elevados al cuadrado, ¿sí?, ya los puedo promediar, así que lo que voy a hacer es sumarlos. Sumé todos los desvíos elevados al cuadrado y ahora les voy a hacer, ¿sí?, la división por el número de datos, ¿sí? Un promedio era sumar y dividir. Divido por 5 y me da ese valor. Ahí tendríamos lo que se llama la varianza. Para que me quede en la misma unidad, lo que se hace es la raíz y me queda entonces ahí el desvío estándar. El desvío estándar es 0,026. Y me queda en la misma unidad, así que si estas eran alturas en metros, el desvío estándar es 0,026 metros, ¿sí? Entonces, saqué la media, calculé los desvíos, los elevé al cuadrado, los sumé todos, los dividí por 5 y le hice raíz al resultado. Así se obtiene el desvío estándar. ¿Qué significa ese desvío estándar? Bueno, primero, respecto a la dispersión, cuanto más alto sea el desvío estándar, más desparramada está la muestra. Fíjense acá cómo a medida que esta persona va cambiando el desvío estándar, la muestra se va haciendo cada vez más desparramada, más planita. En cambio, si le achica el desvío estándar, vuelve a ser recontra angosta la muestra. Ese es el significado del desvío estándar. Cuanto más desparramados están los datos, mayor es su valor. Si vos tenés 2 muestras, la de mayor desvío estándar será la que tiene los datos más desparramados. Cuanto más angosta es la muestra, cuanto más cerca de la media estén los valores, el desvío estándar termina dando más chiquitito. La varianza es muy similar porque de hecho es el cuadrado del desvío estándar. Es la misma cuenta que el desvío estándar pero sin la raíz cuadrada. Pueden comparar, el de la derecha es el desvío estándar, tiene la raíz cuadrada para que quede la misma unidad que los datos. El desvío estándar es la cuenta de la izquierda, es exactamente igual, con la diferencia de que no tiene la raíz, ¿sí?, porque se elevó al cuadrado el desvío estándar y se anuló la raíz, ¿sí? Se simplificó.
Entonces, la varianza termina teniendo los mismos problemas que el desvío estándar respecto de que es sensible también a los valores atípicos, pero tiene muy fácil interpretación, se puede usar para hacer un par de cuentas, así que se la utiliza un montón. Tanto varianza como desvío estándar. ¿Cómo se interpreta el desvío estándar? Bueno, el desvío estándar tiene una ventaja extra, que ahora se las voy a mostrar. Fíjense esta distribución de datos. Lo que me está diciendo ahí, mean significa media. Si yo tomo la media de la muestra y le sumo un desvío estándar y le resto un desvío estándar, me quedan dos grupitos con el 34% de los datos. Combinados me dan el 68% de los datos. Es decir, si vos agarrás la media, le sumás un desvío estándar, le restás un desvío estándar, ese rango que te quedó de valores te incluye al 68% de los datos. Y si le sumás dos desvíos estándar y le restás dos desvíos estándar, te quedaría el intervalo que está en celeste, que ya te agrupa, te abarca el 95% de los datos. Entonces, sea cual sea la muestra que uno midió, calculándole la media y calculándole el desvío estándar, puede representar la población a la cual quiso medir y puede decir entre qué valores está el 68 o el 95% de esa población, ¿sí? Entonces, no depende del valor de la media o del desvío estándar. Si vos tomás la muestra, le calculás las dos cosas y haces esa cuentita de sumar 1, restar 1, agarraste al 68% de los individuos. Si le sumás 2, agarrás al 95% de los individuos, formando lo que sería un intervalo de confianza. Entonces, uno toma una muestra chiquitita, le mide, le calcula la media, el desvío estándar y puede imaginarse cómo es realmente la población. Vamos entonces a un ejemplo de cómo sería. Tomo algunos alumnos de quinto año del secundario, de diferentes escuelas, y mido la altura de esos alumnos. Por supuesto, no voy a medir la altura de todos los alumnos porque sería muy costoso, mido solamente los de una muestra de alumnos. Obtengo esos valores, calculo la media y calculo el desvío estándar. Haciendo esas dos cuentas, que son cuentas sencillitas que ya les mostré cómo se hacía, yo ahora puedo hacer la siguiente predicción. Si le resto el valor del desvío estándar a la media, hago 1,67 menos 0,085, obtengo ese valor. Y luego le sumo a la media el valor del desvío estándar, es decir, 1,67 más 0,085 y obtengo ese valor, puedo entonces asegurar que el 68% de los alumnos de quinto año de todas las escuelas parecidas a las de mi muestra va a tener entre alturas entre 1,58 m y 1,75 m. Yo medí solamente algunos alumnos, ¿sí? Solamente algunos alumnos, pero habiendo hecho esa medida pequeña, puedo predecir que aproximadamente el 68% de los alumnos va a tener alturas entre esos valores que calculé sumando y restando el desvío estándar. Entonces, sin necesidad de medir a todos los alumnos de todas las escuelas, uno puede predecir con una altísima probabilidad que los valores van a estar entre esos dos valores, entre esas dos cotas. Y si quiero abarcar a más alumnos, directamente lo que tendría que hacer es restar dos veces el valor del desvío estándar, me da este valor en este caso, sumo dos veces el valor del desvío estándar, es decir, en vez de 0,085 sumo el doble, me da este valor, y haciendo eso con dos desvíos estándar ya abarcaste el 95% de los alumnos. Así que podemos asegurar que el 95% de los alumnos de quinto año van a tener alturas entre esos valores. Por supuesto, va a haber algunos alumnos que estén por fuera de ese rango, va a haber un 5% aproximadamente de los alumnos que van a estar por fuera de ese rango, pero el 95% va a estar ahí.